Vamos a platicar ahora con Roberto Gil Suárez, él es abogado y senador. Ya empezó el proceso de comparecencias de Emilio Lozoya. Hoy tuvo una primera audiencia virtual en la que la Fiscalía General de la República pues, tendrá, digamos, el beneficio de que se le siga pues esta audiencia, de esta serie de procesos, pues desde el hospital o desde su casa con algún dispositivo, si podrá hacerse o allanarse al principio, no sé, ser considerado un testigo protegido, un testigo colaborador. No sé cuál es tu opinión sobre cómo se tendría que tratar, según la ley, a quien es acusado de actos de cohecho y de lavado de dinero. Mira, Darío, yo creo que alrededor de este caso hay mucha incertidumbre, falta de información. Nos hemos enterado de lo que va a acontecer más que por la Fiscalía, por el propio presidente de la República, que nos dijo que ya se había aceptado una colaboración en la modalidad de testigo colaborador. Luego nos dijeron que se estaba acogiendo un criterio de oportunidad. Creo que hay muchas irregularidades en cuanto al tratamiento de este caso. El hecho de que fuese extraditado con 2 órdenes de aprehensión vigentes, no se le presente inmediatamente ante el juez, pase literalmente 10 días en un hospital, supuestamente atendiendo una enfermedad, y que incluso el diagnóstico médico no ha sido claro. Por más, hoy nos dicen en la audiencia que estuvo lúcido, está absolutamente en sus capacidades para poder atender la comparecencia en videograbación. ¿Y por qué no fue esto posible hace algunos días? La Constitución y la ley ordenan que una persona que tiene orden de aprehensión debe ser conducida de manera inmediata ante el juez por el Ministerio Público. Se dio desde el momento en el que el señor Lozoya pisó territorio nacional a partir de que aceptó su extradición. Hoy lo que vemos es pues prácticamente lo que ya nos venían anticipando. Hoy en la audiencia inicial se le leen los cargos, las imputaciones que la Fiscalía le está haciendo. La audiencia de hoy tuvo que ver con la causa de agronitrogenados. Mañana se celebrará la causa con respecto a Odebrecht. Lo que sucedió hoy es que el Ministerio Público lee la imputación y prácticamente se ha allanado a la acusación Emilio Lozoya, solamente anticipando que hay una posibilidad de colaboración a través de un criterio de oportunidad. Lo que ya hemos visto y que se ha especulado en la prensa, que él está construyendo una absolución, recuperar su libertad a partir de develar ciertos actos un tanto inconsistentes o datos relacionados con la participación de otras personas en la trama en la que se le involucra. Hoy no vimos nada nuevo, está a punto de resolver el juez la situación jurídica, básicamente si queda vinculado a proceso o no. Luego tendrá que discutirse por parte del juez si debe quedarse en prisión preventiva oficiosa o si puede sustituirse alguna medida por la prisión, es decir, que recupere la libertad o que haya una prisión preventiva o domiciliaria o incluso un brazalete. Veremos qué tratamiento le da el Ministerio Público, pide el Ministerio Público y qué resuelve el juez. Pero lo que estamos viendo yo creo que ya más bien es una lógica de establecer una colaboración premiada, a dichos del propio presidente, para que impute a otras personas en un manejo, a mi juicio, muy cuestionable de las figuras de testigo colaborador y del criterio de oportunidad. ¿Por qué, Darío? Porque el testigo colaborador no extingue la responsabilidad penal. Lo que hace la figura es atenuar la responsabilidad, pero no extingue la culpa. Es decir,
la persona tiene que ir a juicio, tiene que ser sancionada por los delitos que cometió, ciertamente con una pena mucho más leve a la que a la que le tocaría al delito cometido. Y en el caso de criterio de oportunidad, ahí sí la responsabilidad se extingue, dice la ley, pero la condición para que el criterio de oportunidad pueda ser otorgado es que tiene que aportar información que conduzca a la autoridad a sancionar un delito mayor. Aquí no está claro cuál es el delito mayor. Hoy en la audiencia dijo el señor Lozoya que él únicamente fue un instrumento no doloso de la comisión de delitos por otras personas, es decir, que a él le dieron instrucciones para hacer ciertas cosas, pero lo que no queda claro, Darío, es pues las casas las tiene él, el dinero lo tiene él, se benefició de los actos de corrupción y ahora nos dice que él es absolutamente inocente y que simplemente se trató de un instrumento no querido, no intencional de comisión de delito por parte de terceras personas, lo que hemos ya visto en las especulaciones e insinuaciones que se han hecho en la prensa en las últimas semanas. Yo creo que este caso está siendo, por decirlo menos, un tanto irregular, cuando debería ser un caso ejemplar, precisamente en lo que nos ha dicho el presidente, que es su intención de castigar severamente la corrupción y disuadir hacia adelante que México siga bajo ese azote de actos corruptos en el servicio público y a propósito de lo público, ¿no? Sí. Roberto, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Roberto, a propósito de este tema que tú comentas al final de la corrupción, el presidente habla de resarcir el daño a Pemex, el daño económico. ¿Tú crees que esto es factible a partir pues de este proceso por demás irregular? El sistema de justicia penal tiene básicamente 4 fines. Uno es conocer la verdad de los hechos. El segundo es garantizar que la conducta se sancione. 3, proteger a la víctima. Y 4, reparar el daño. Eso es básicamente los fines de la... Sí, al parecer tenemos problemas con Roberto Gil Suart. Nos estaba comentando pues de este proceso que se está siguiendo a partir del día de hoy, este juicio virtual al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, donde pues por lo pronto considera o dice que no ha sido intimidado en todo este proceso que se le persigue. El tema de hoy fue el de agronitrogenados, pero bueno, todo indica que pues habrá otras vertientes de investigación, la más, digamos, que políticamente visible y que podría tener, digamos, que responde, ese es el caso Odebrecht. Pero ya reanudamos la comunicación con Roberto Gil Suart. Una disculpa, se cortó la llamada. Decía que los propósitos o los fines de la justicia penal es conocer la verdad, sancionar un delito que se ha cometido, proteger a la víctima y reparar el daño causado. Y la corrupción genera un daño a la hacienda pública, un daño al Estado, y evidentemente quien participa en una conducta de corrupción tiene que resarcir el daño. De hecho, el criterio de oportunidad que se intenta coger en Emilio Lozoya tiene como condición no solo llevar o aportar información que implique el castigo de un delito mayor, sino también la reparación del daño. Entonces lo que habría que ver es si va a regresar las casas que se compró, el dinero del que se benefició como condición para el criterio de oportunidad, pero más allá de la reparación del daño, que insisto, es un fin legal, un fin jurídico de la justicia penal. Creo que lo que debiera suceder en este caso es que fuera un caso que condujera a una política, a una cierta pedagogía social, que se aprendiera en términos culturales, institucionales, políticos, que el Estado tiene capacidad para sancionar con severidad un acto corrupto. Lo que ha pasado en nuestro país es que la impunidad ha generado muchos incentivos a violar la ley. Como la mayor parte de los delitos no se sancionan, pues se entiende que es posible cometer un delito y que no hay riesgo de cometer un delito. Y eso lo vemos todos los días en la corrupción galopante que vive el país. En consecuencia, lo que debiera ser un caso ejemplar, como lo fue el caso de Odebrecht en el mundo, 10 países instauraron procedimientos ejemplares con respecto a las delaciones de Odebrecht cuando Estados Unidos lo obliga a un acuerdo reparatorio. Lo que fueron casos y juicios ejemplares en México está siendo más bien utilizado con un propósito. Pues yo no quisiera hacer afirmaciones indebidas, pero me parece más que es el teloneo
de el proceso electoral del 2021. El presidente incluso nos dijo, no, yo no quiero sancionar a nadie, a mí páguenme el daño que se cometió por la compra de agronitrogenados y que el muro de la vergüenza se encargue de lo demás. No parece ese el objetivo de la justicia, ¿no? Y por eso estas irregularidades del proceso pues llaman mucho la atención. Ya decía yo al inicio de esta charla que el hecho de que Emilio Lozoya estuviera 10 días sin control judicial, pues con quién platicó, qué le dijeron, qué negoció. Hoy en la misma audiencia el abogado de Emilio Lozoya dice que se está buscando un criterio de oportunidad. Oye, estuviste platicando con la fiscalía en estos 10 días mientras estabas atendiendo tu condición de salud y esas pláticas son legales, lo pregunto, en razón de que tienes órdenes de aprehensión y la ley dice que tienes que estar a disposición del juez, que no puedes estar charlando cómodamente con el Ministerio Público porque se te puede inducir o generar un entorno de coacción que provoque que tus delaciones, afirmaciones, dichos o confesiones pues no sean del todo legítimas, ¿no? Y máxime cuando se le pone en la mesa el incentivo, el premio de recuperar la libertad, de irse con su dinero, de quedarse con sus casas a cambio de prender el ventilador y de señalar a otros en la víspera del inicio del proceso electoral del 2021. Me parece que creo que son las reflexiones que son meritorias en este momento, en un caso, insisto, que es quizá el más relevante en los últimos años, no solamente por las características de las conductas que fueron cometidas, sino también porque buena parte de los datos, de la información, Roberto, de los pues, hechos que conocemos. Nos agarra la guillotina, Roberto. Te queremos agradecer pues tu tiempo y tus comentarios sobre este proceso en contra de Emilio Lozoya. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, buenas tardes. Vamos.